Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Bustillos y voy a hablar acerca de las facultades del Congreso de la Unión en materia de guerra. Em, Estas iniciativas se dividen en iniciativa de guerra, declaración de guerra y terminación de guerra. Con respecto a la declaración de guerra, dice que la fracción 12 del artículo 73 faculta al Congreso para declarar la guerra en vista de los datos que presenta el Ejecutivo. La fracción octava del artículo 89 dice que autoriza al Ejecutivo, en este caso sería el presidente de México, para declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión. Estas dos fracciones otorgan la misma facultad de declarar la guerra a dos órganos distintos, que en este caso sería el Congreso y el presidente, que es la función que le correspondería a cada uno. El Congreso declararía la guerra mediante una ley que solo tendría la vigencia dentro del país en el que se expide, que en este caso sería México. Entonces, en este caso, la declaración de guerra del Congreso no produciría efectos por sí misma fuera de las fronteras que no sean en México. O sea, que esto solamente sería en el pueblo mexicano, o sea, dentro de la misma nación. Y también con respecto a la iniciativa de guerra, como ya lo había repetido antes, dice declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos previa ley del Congreso de la Unión, que es lo que acabo de escribir, que esto se encuentra en el artículo 89, fracción octava de la Constitución de México. También dice que el Congreso de la Unión no puede declarar la guerra si no es en vista de los datos que le presenta el Ejecutivo, que es lo mismo que había dicho yo, pero esto es más explícito. Esto mismo se vuelve a decir en el artículo 73 de la fracción 12 de la Constitución mexicana. También dice que para declarar la guerra en los Estados Unidos mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión, artículo 89, fracción octava. Esto es lo que dice el artículo, lo que había explicado también ahorita hace rato. Con respecto a la terminación de la guerra, dice, la guerra concluye habitualmente con la celebración de un tratado, lo cual corresponde al presidente de la República con la aprobación del Senado, que en este caso dice que la Constitución concede mayor importancia al comienzo de la guerra que a la conclusión, que en este caso sería la terminación de la guerra, pues mientras que interviene el Congreso y el presidente, en esta participa el presidente del Senado. Para declarar la guerra hay prevenciones especiales que están en el artículo 73, fracción 12, y en el artículo 89, fracción octava de la Constitución mexicana. Lo que no sucede respecto a la terminación, o sea que estos dos artículos nada más describen quiénes pueden declarar la guerra, cómo se va a llevar a cabo y mediante cuáles poderes se puede hacer, que en este caso sería el Ejecutivo y el Congreso de la Unión, y cuáles serían los límites de territorialidad que esta ley de declaración de guerra sería en los límites del país. En el tratado que pone fin a una guerra, se estipularían condiciones que afectan al territorio o a los países que celebraron el tratado. Estas condiciones alterarían algún precepto de nuestra Constitución, carecerían de validez mientras el constituyente permanente no llevara a cabo la reforma constitucional que corresponde, pues en otro lugar el caso es inferior a la Constitución. Además también dice que en el caso de la guerra, los mexicanos tienen la obligación de alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor y los derechos e intereses de la patria mexicana, así como la tranquilidad y el orden interior de la República. Este mismo se escribe en el artículo 31, fracción tercera de la Constitución mexicana. Para que se lleve a cabo una guerra hay dos instrumentos primordiales, que en este caso sería el Ejército y la Guardia Nacional.
Y sin estos elementos, pues no se podría llevar a cabo una guerra, ya que sin la Guardia Nacional del Ejército, o sea, si no estuvieran presentes, pues no se llevaría la guerra porque carecerían de personal militar y de elementos policíacos para llevar a cabo una guerra y no habría los suficientes recursos para que se pueda consumar esta acción. Esto es una breve explicación de lo que serían las facultades del Congreso en materia de guerra. Muchas gracias de su parte y es todo de mi atención.